Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Radworm y así estamos comenzando este programa para hacerlos enojar desde muy temprana hora. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ya saben, radio-real.com, en Claro Música, en Radio Garden, en Tuning Radio, a través de todos los dispositivos de Alexa pueden ustedes escucharnos en esta mañana, lo cual me dará mucho gusto. En serio, me da mucho gusto el que podamos estar con ustedes aquí en esta mañana, en donde momento a momento salen más datos sobre la manera en la cual Adán Augusto López, pues si no sabía, peor. Y si sabía, aún más sobre las relaciones que tenía Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que fue gobernador de ese estado, con la venia de Andrés Manuel López Obrador. Los vínculos de este hombre, Bermúdez, con la delincuencia organizada, ya saben ustedes, con el famoso cártel de la Barredora, muy ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Y miren, no pueden decir que el señor Adán Augusto no lo supiera, porque vaya que hablaba de ello desde hace muchos años atrás. Ay, disculparán ustedes, pero se trabó. Cuando uno empieza así de rápido y cree que efectivamente las cosas van a salir como uno quiere y se traba. ¿La qué, perdón? No, yo no sé qué sea la Barredora. Un supuesto grupo. No, yo no sé nada de eso. Porque ligan a su exsecretario con esta organización. Pues cada quien, ¿verdad? Los funcionarios públicos estamos obligados a rendir siempre cuentas, y que si algún funcionario de mi administración cometió un ilícito, alguna actividad ilícita, algún desvío de recursos, tiene responsabilidad administrativa, civiles, penales por el ejercicio de encargo, pues debe de hacerse responsable de ellos, pero eso corresponde en todo caso a las autoridades. Pues yo no puedo hablar de eso porque pues son asuntos de Estado y uno pero tiene le que... reportaron durante el periodo que usted estuvo al cargo. Pues si me reportaron o no, fueron atendidos. Pero sí, pero mi pregunta es, ¿le reportaron o no la presencia del cártel Jalisco en Tabasco durante ese periodo? Es probable que sí me lo hayan reportado, pero pues entenderán que es parte de nuestra responsabilidad, que yo no puedo hablar acerca de ello. ¿Y se actuó en ese momento contra este cártel? Pues yo creo que nosotros hicimos nuestra tarea y les acabo de dar los números, las estadísticas. Es cuestión de revisar cómo se recibió Tabasco a finales del 2018. Ahora no se acuerdan, pero no se podía ni entrar a la ciudad ese día. Eso es lo que dice Adán Augusto López el 2 de junio, pero el 2024. El día de la elección para el gobierno de México, en donde ya se sabía, ya había datos, ya había investigaciones de que el señor Hernán Bermúdez era parte de la famosa barredora que él decía que no conocía. Eso es lo que decía Adán Augusto López. Todavía el viernes, a través de un mensaje en redes sociales, Adán Augusto dice, fui gobernador, aquí sí podría quedar por supuesto Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Durante mi gobierno enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta. Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. Bueno, es que el problema no es solo ese. Si sabía, malo. Si no sabía, peor. La mediocridad también es corrupción. ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno que está lleno de inútiles e ineptos, que tienen en sus filas a gente que está ligada al crimen organizado, que se pone de acuerdo con ellos de te doy el trasiego de la droga, te doy la extorsión, pero no mates a nadie para que bajen los índices de criminalidad, y todo el mundo aplaudiendo? Y así, todos contentos. O lo contrario, haz una matazón y yo digo que es culpa del crimen organizado en cualquiera de los casos. Y mientras tanto, ¿qué? ¿El gobernador tomando té allá en la Quinta Grijalva? Como si no pasara absolutamente nada. Es lo que nos están diciendo que sucedió allá en Tabasco. Javier May, el gobernador, apenas el sábado, dice, no, tiene que llegar tope hasta donde tope. Se han sido detenidos, han sido vinculados a proceso y están, ¿no? Proceso
en la fiscalía o en el Ministerio de Justicia. Está prófugo, que se haya escapado, pues no se ve bien, ¿no? Pues él tendrá que rendir cuenta a la justicia, ¿no?, de sus acciones, cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que aquí en la ley se aplique la ley. Él es responsable, es lo que dice Javier May. Estuvo la presidenta Sheinbaum el sábado allá en Tabasco. Hay quienes dicen que le dijeron, bájale un poco. Por supuesto que el caso de Hernán Bermúdez, que se sabe que estaba metido en el huachicol. Se sabe que había denuncias en contra de él. Se sabe que estaba desde el 2021 en los Guacamaya Leaks, todo ese tipo de cosas que tenía el ejército. Se sabe que lo quiere el gobierno de los Estados Unidos. Se sabe que escapó probablemente a Panamá o a Brasil. Todo eso se sabe. Y se sabía desde hace años. Los únicos que no sabían eran Adán Augusto López, Andrés Manuel López Obrador, la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el entonces gobernador interino, Carlos Merino. Nadie sabía. Todos los demás de inteligencia sabían absolutamente todo. Y dicen ahora que lo están investigando y que por eso no son iguales, que por eso no es el caso García Luna. Ramiro López Obrador. Es lo mismo que Calderón y García Luna, ¿no? Ustedes acusaron. No es lo mismo porque se está investigando. Lo de García Luna es otra cosa. Ahí había impunidad. Ahí fue el gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar. Aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya. ¿Qué fue de Obrador? No, hay diferencia, ¿eh? No somos iguales. Una revancha política de los dos grupos que hay en Tabasco señalan en la oposición. ¿Esa es tu posición? Ahí tienen ustedes que no es como García Luna, que lo agarraron en Estados Unidos. Sí, porque en México no había denuncias, ni del gobierno de Peña, ni el de López Obrador. Solo recordemos eso. Tampoco hubo de López Obrador, que como lo refiero, claro que defendía lo que sucedía en Tabasco en su momento. Vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta rápida, breve. ¿Verdad? Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga. Vean ustedes, le aligeraba tanto la carga que terminó en un escándalo brutal. ¿Por qué? O porque era cómplice, era omiso, era mediocre, lo que ustedes quieran. Pero Adán Augusto López no debiera de salvarse del escarnio público. El problema es que todo el mundo intenta salvarlo. Si no, vamos por un momento a lo que sucedió el día de ayer en la convención de Morena, que estuvo durísima la convención de Morena, donde llegó, sí, Adán Augusto López. A quienes lo acusan que es un caso similar al de García Luna. ¿Perdón? ¿Qué les dice a quienes dicen que es un caso similar al de García Luna? Mire, yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. ¿Usted no tenía conocimiento de sus antecedentes cuando lo nombró? Mire, hay mucha politiquería en todo esto. Ya de conocer las cifras de cómo se redujo terriblemente el delito durante los 2 años y 8 meses que estuve ejerciendo el cargo de gobernador. A principios del 2019, Tabasco era el primer lugar en secuestro, era el primer lugar en extorsión. ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Por qué lo nombró
Yo ya opiné todo lo que tenía que opinar al respecto. ¿Quién le recomendó al secretario? Senador, no es una campaña mediática de la oposición. Pues claro, es evidente. Este momento de cerrar filas en torno a la presidenta, en torno al gobierno, eso es lo más importante. Gracias. Hay que cerrar filas con la presidenta, cuando en realidad lo que tendríamos que ver es si no tendríamos que cerrar filas con la población. Desde 1992, según Ricardo Rafael, en su columna de Milenio del día de hoy, se señaló a Hernán Bermúdez por vender drogas en Villahermosa. En 1999 hubo vínculos de que tenía, más bien había indicios de que tenía vínculos con el cártel del Golfo. En 92 fue que Adán Augusto López conoció a Bermúdez Requena. Jaime Lastra, amigo de Adán Augusto, fue al mismo tiempo cercano de Bermúdez. ¿Qué liga tuvo Adán Augusto con los hermanos Vázquez Yagunes asesinados en 2006? ¿Por qué nombró a Bermúdez Requena como director en 2018 de Policía de Investigación y luego como secretario de Seguridad? Solo son algunas de las preguntas que podrían hacerse que el día de ayer no las realizaron en el Congreso Nacional de Morena. Al contrario, lo que intentaron hacer una y otra vez es de taparse unos a otros. Y si podían tapar a Adán Augusto López, con mayor razón, pregúntenle a Gerardo Fernández Noroña. Senador, ¿qué nos puede decir sobre la carta que estuvo circulando ayer de Adán Augusto? Pues que es falsa, hombre, ¿qué les voy a decir? La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el compañero senador, coordinador de nuestro grupo parlamentario. No hay nada hasta este momento, a esta hora. Lo que hay es... Sí, a mí no me comentó que no fuera a venir, pero además ha estado en sus actividades toda la semana. Esta semana estuvo en 2 reuniones con la compañera presidenta. Entonces, son puras invenciones, que está escondido, que no se le localiza, que la verdad es que mientras no haya una denuncia, ya dijo además que si lo convocan las autoridades, ahí estará presente. Entonces es un golpeteo. Justo ahorita me comentaba un compañero, ¿qué opina de la Casa Azul del exgobernador de Guanajuato en Estados Unidos de $1 millón? Ya le voy a quedar ahí porque a nadie le interesa la Casa Azul de Diego Sinue. No es el tema, no distraiga, senador. Se cree muy inteligente y no lo es porque se les olvida lo esencial. ¿Cuántos asesinados hubo en Tabasco durante el tiempo en que Bermúdez Requena estuvo a cargo de la seguridad? ¿De qué tamaño se deterioró la seguridad después de que se fue Adán Augusto López? ¿Cuál fue el control que le dio Bermúdez Requena al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la Barredora? Tenían como director de seguridad a un pillo y no se dieron cuenta. Ese es el punto. En el peor de los casos estaban coludidos y en el mejor no se dieron cuenta. Y siguen queriendo resbalar como mantequilla la responsabilidad. No se puede. Tenían en sus filas a un pillo, era militante de Morena. Y si no hubiera salido hace un par de semanas esta versión por parte de un miembro del ejército en una entrevista en un programa de radio en Tabasco de que estaba la orden de aprehensión, seguiríamos en esta historia en donde Bermúdez Requena sería militante de Morena. ¿Qué están diciendo? Por el amor de Dios. Y así nos podemos seguir. Porque claro que continuaron. Hubo algunos que tuvieron un poco de decencia. Manuel Espino, que de decente no tiene nada, pero por lo pronto sí mandó un tuit que tiene mucha realidad en él. Decía, lo dije y lo reitero. Si Felipe Calderón no sabía que su secretario de seguridad era narco, era por pendejo o por cómplice. Lo mismo digo respecto del senador Adán Augusto. Yo no voy a solapar a nadie, así sea de mi partido Morena. Alguien me dijo, nadie por encima de la ley. ¿De acuerdo? Que explique. Y no ha explicado nada al momento. Absolutamente nada. Ha salido mucha gente de Morena a tratar de resbalarlo, entre ellas su secretaria de comunicación, la ínclita Cam Martínez.
Por supuesto que hay hoy una oposición que está buscando generar una narrativa de García Luna 2.0, por supuesto, porque no tienen un respaldo popular, porque no tienen una agenda, ¿no? Porque la verdad es que de a lo que se han dedicado es intentar golpetear, ¿no? El que ha demostrado ser un gobierno honesto, un gobierno cercano, un gobierno transparente y un gobierno que ha sido capaz de, en el momento en el que ha habido, como sería en este caso, ¿no? Algún caso de corrupción, decir nosotros no vamos a encubrir a nadie y es importante pues que se sanciones y así lo determinan las investigaciones. Señora, les demostraron apenas el jueves que tenían a un militante en Morena que era un prófugo de la justicia. Si no, seguiría siendo militante en Morena. ¿De qué demonios está hablando? No tiene ni la más puta idea de lo que está hablando, pero ahí la tienen. Como secretaria de comunicación, tratando de cambiar el tema. Tenían como militante de Morena a un miembro del crimen organizado. Déjense de pendejadas. Que para eso están muy buen puestos. Están muy bien puestos para poder defender criminales o por lo menos a quienes solapan criminales. Aquí el senador Armando Ayala de Baja California. Bueno, ¿qué les digo? Senador de la Junta Parlamentaria de Coordinación Política es falsa, ¿no? Nosotros refrendamos el apoyo que le estamos dando a nuestro coordinador, Adán Augusto López Hernández. Es una persona honesta, comprometida, ha logrado sacar la mayoría de las reformas con la mayoría calificada, así que construyéndola en el Senado de la República y vamos a seguir trabajando con él. ¿Lo respaldan? Lo respaldamos. Es falso esa carta. Gracias, senador. Sacó todas las reformas. Sí, vean ustedes cómo llegaron los Yunes, ya hablando de ello, ¿no? Ver la manera en la cual la cosa no está nada bonita. Yo les recomendaría que leyeran la columna del sábado, otra vez, de Ricardo Rafael. Lo de Adán Augusto no es normal. No es normal vivir así en México. La autora de esa frase es mi compañera de estas páginas, Viridiana Ríos. Asquerosa, pero bueno. No podemos normalizar la indecencia, la corrupción, la política mafiosa. El viernes 6 de septiembre del año pasado, Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, se reunió en lo oscuro con Miguel Ángel Yunes padre y Miguel Ángel Yunes hijo para conseguir un pacto entre gángsteres. El acuerdo logrado tuvo una dimensión política enorme. A cambio de que Yunes hijo, entonces senador del PAN, traicionara a su partido y votara a favor de la reforma judicial, López ofreció que sería desestimada una serie larga de denuncias, algunas de ellas fabricadas, en contra suya y de su familia. La más grave contra Fernando Yunes, hermano del senador, sobre quien empezaba una investigación por presunto daño patrimonial durante su gestión como presidente municipal del puerto de Veracruz, la cual fue promovida por Cuitláhuac García cuando fue gobernador. Adán Augusto López también prometió hacer desaparecer las acusaciones en el ámbito federal contra Miguel Ángel Yunes el padre por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. El primer delito estaba relacionado con las denuncias presentadas por la periodista Lidia Cacho, compañera de Jorge Cepeda Patterson a propósito, por su presunta participación en una red de pederastia y trata de personas. La segunda, por supuesto, peculado sucedido cuando fue director del ISSSTE. El ahora senador de Morena, antes del PAN, el otro Miguel Ángel Yunes, también cargaba con una denuncia por uso de documentación falsa, por mentir a la autoridad y por fraude procesal. Como cereza de la negociación, Adán Augusto López prometió que, de aceptar, la familia Yunes podría competir por cargos políticos en Boca del Río y Veracruz. En toda la línea se trató de una extorsión. O aceptaban el acuerdo o lloverían sobre esa familia todas las torcedoras de la ley, hasta aniquilar a sus integrantes. No fue normal que un político del nivel de Adán Augusto se comportara como líder del crimen organizado, porque así actúan los peores delincuentes que tanto daño le han hecho al país. Sin embargo, el pacto funcionó, y a los Yunes no le quedó otra que traicionar al PAN, entregar el voto que faltaba y con ello salvar el pellejo. Eso sucedió ante los ojos de todo el mundo, peor aún, ante el festejo del universo criminal que todavía goza de legitimidad política. Hace unos días, el senador Gerardo Fernández Noroña aplaudió la traición de Yunes, el hijo, subrayando que sin él, la reforma judicial jamás se habría logrado. Traducción: si la extorsión gangsterina ejercida por Adán Augusto, el Poder Judicial no habría sido dinamitado para convertirse en el títere de intereses muy perversos. La relevancia recién exhibida por la relación entre el senador Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, al mismo tiempo líder de la empresa criminal La Barredora, obligan a revisar el episodio de septiembre pasado. Tanta similitud entre los modos mafiosos de la extorsión ejercida con los Yunes y la conducta de Bermúdez Requena son alarmantes. No fue normal lo primero, tampoco puede serlo lo segundo. Ambas
Son prácticas criminales que deben ser expulsadas de la vida de nuestro país, si un día queremos recuperar la paz, y no sobra reclamarlo, la dignidad de la política. En ese contexto, que deben de interpretarse las declaraciones del general de brigada Miguel Ángel López Martínez, jefe de la zona 30 de la militar, quien informó que Bermúdez Requena era un prófugo de la justicia después de haber sido acusado como el líder de la organización que desde hace tiempo sometió a la población tabasqueña a una infame ola de violencia. No fue un acto ingenuo proferir esta acusación pública. Sería contrario a toda la lógica que un bando del ejército tan encumbrado hiciera pública esta información sin asumir que antes el general haya contado con autorización para hacerlo. En la cultura militar, un acto así no ocurre por azar. El general tuvo que haber recibido autorización para destapar la cloaca, conociendo las consecuencias políticas de sus palabras. La cadena de mando que rige la jerarquía militar obliga a suponer que el mando superior tomó previamente la decisión de abrir una brecha en la política mexicana que iba a alcanzar a Dan Augusto López, amigo de Bermúdez Requena, y por tanto al expresidente López Obrador, cuya estrechísima relación con el senador morenista es más que conocida. Y ahí le voy a parar. Porque ese es el problema. Adán Augusto López no estaría en donde está ni en donde estuvo si no fuera por el padrinazgo, la complacencia, la displicencia, el encubrimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, y exactamente por eso, lo que pasó el día de ayer allá en el Congreso de Morena. ¿Qué pasó? Pasó esto. No estás solo. No estás solo. El Congreso de Morena gritándole a Dan Augusto López, no estás solo. Luisa María Alcalde dice que no son iguales. Este consejo para dejar algo claro. La derecha ha buscado instalar la narrativa de que todos somos iguales. Que se escuche fuerte y claro. No somos iguales. Morena es un movimiento que nació del pueblo para servir al pueblo. Surgimos para transformar la vida pública de México, desterrar la corrupción y construir una nación más justa con bienestar y dignidad. Desde nuestros orígenes hemos denunciado con firmeza los pactos de impunidad y las redes mafiosas que durante décadas operaron desde el poder. Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, e incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Ya, suficiente. Están reconociendo, en el mejor de los casos, que Adán Augusto López fue un incompetente político que a partir de su soberbia, su inexperiencia o su mediocridad, permitió que un criminal estuviera a cargo de la seguridad pública. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad trae el día de hoy una serie de grabaciones interceptadas, por supuesto que estaban en Guacamaya Leaks, en donde se leen los planes de la barredora para hacer negocios en el Tren Maya. El grupo era liderado, volvemos a decir, por Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad con Adán Augusto. El sobrino del señor Bermúdez coordinó los tramos 4 y 5. Recuerden ustedes que el tramo 5 del Tren Maya es el polémico tramo que pasa por la selva allá en Quintana Roo. Este que horadó los cenotes, este que le valió madres la ecología, ese es el tramo 5. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos. Adán Augusto López dio una entrevista esta mañana a Ciro Gómez Leiva. Al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Adán, gusto en saludarte, buenos días. Hola Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre es un gusto platicar contigo, saludar a ti y al auditor. Gracias, Adán. ¿Cómo estás esta mañana?
después de una semana, me imagino, complicada para ti, después de la sesión de ayer del Consejo Nacional de Morena. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo empiezas la semana, Dan? No digo que la semana pasada haya sido una semana complicada para mí, fue una semana como todas las que requieren de nuestro trabajo. Esta semana pues tenemos sesión de la permanente el miércoles, tengo yo la reunión de la Junta de Coordinación Política también el miércoles muy temprano, y hoy y mañana pues estaremos aquí en otras actividades del encargo, pero bien. Bien, el golpe ha sido duro, Dan. Tú eres No. un político de mucha experiencia, el golpe ha sido duro. Por el Mira, caso de Hernán Bermúdez. Tú me conoces bien, hemos tenido oportunidad de platicar en varias ocasiones, de hacerlo largo. Nunca evadimos en nuestras conversaciones privadas, incluso en entrevistas, ningún tema. Sabes bien que yo soy poco afecto a estar en medios. Sí. En múltiples ocasiones me llamabas o me escribían de tu programa para pedirme alguna entrevista y yo siempre respondía que no iba a hacerlo. Este año creo que una entrevista contigo y alguna con Joaquín también. Así soy yo, ese es mi estilo. Yo no soy un agente de medios. Entiendo que por lo que me dices, pues la embestida, digamos, de las últimas épocas, hay mucha desinformación. Yo ayer decía que mucha politiquería, pero pues aquí estamos. Yo hice un comunicado por Twitter el otro día, dije que el viernes que debía de investigarse y que en cualquier caso, si era requerido para alguna declaración, para alguna puntualización, pues yo, como lo he hecho a lo largo de mi vida, pues estoy a la disposición de las autoridades correspondientes. Y mientras tanto, tú sigues en lo tuyo. Coordinador, Sí, claro. coordinador de los senadores de Morena, el mes previo al inicio del periodo de sesiones. Bueno, sigue las sesiones extraordinarias, pero de la sesión permanente, perdón, pero tú en lo tuyo. Sí, yo en la coordinación del trabajo interno con los compañeros y pues en lo que refiere también a las tareas que me corresponden como presidente de la Junta de Coordinación Política, que son del índole administrativo, político también, de mucha comunicación con los demás grupos parlamentarios. En eso estamos, y también, porque tú lo sabes y lo saben muchos, a mí soy un agente, soy un operador político y a veces el movimiento me encarga trabajos de operación política y a eso estoy dedicado. Bueno. Eso es lo que dice Adán Augusto López. No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Te la tenía que hacer, te la tengo que hacer. Sí, nos veíamos, pues todos los días acudíamos a la mesa de seguridad, ahí se presentaban él y las demás autoridades, presentaban los informes correspondientes. Una vez a la semana acudían incluso directores de seguridad pública de los municipios y trabajamos, como te digo, en el ámbito municipal, federal y estatal de manera muy coordinada. Por eso ahí están los resultados. ¿Sí? Los resultados. Más de 3,000 muertos. En Tabasco nada más. Más de 3,000 muertos entre el 2019 y el 2024. Más de 3,000 muertos, homicidios dolosos en Tabasco entre 2019 y 2024. En el periodo que gobernó primero el señor Adán Augusto López y luego su gobernador sustituto, el señor Merino, que estuvo un buen rato, y Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo les van a explicar a los familiares de estas más de 3,000 personas que tenían como secretario de Seguridad Pública al probable responsable del asesinato de esa gente? ¿Cómo se lo van a poder decir? Nunca lo sospeché. Pues quiere decir que es un inepto, un inútil, un pendejo, como diría el señor Espino. Me sentaba todos los días al lado del líder del grupo criminal y nunca sospeché nada.
¿Y todavía aplaude Morena eso? ¿Todavía piensan que nosotros como ciudadanos tenemos que decir, sí, era muy decente, por eso no se dio cuenta? Volvemos al punto específico de Felipe Calderón. ¿No le critican eso a Calderón? Eso es lo que le critican. Le dicen cómplice o inepto. No hay otra salida para Adán Augusto López, aunque quieran lavarle la cara, porque no solo es Morena o la prensa o él mismo. Intentó hacerlo esta mañana la presidenta Sheinbaum en la conferencia de prensa matutina. Escuchen, y ahora mismo regresamos a platicar de lo que dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia. La semana pasada aquí en Palacio Nacional, ¿nos pudiera mencionar si tocaron el tema de su Tengo secretario? reuniones, como lo he informado aquí, todos los lunes. Por ejemplo, este lunes no, pero normalmente tengo reuniones los lunes cuando hay sobre todo periodo ordinario para pues revisar las leyes que se han aprobado, cuáles faltan. Es esencialmente un tema legislativo. Viene Ricardo Monreal y Adán Augusto López y revisamos los temas principalmente relacionados con la agenda legislativa. Vinieron el lunes y después ya no, la semana pasada solamente vino el lunes. ¿Y ha hablado usted con Adán Augusto sobre este tema de Hernán Bermúdez? A ver, yo creo que lo importante aquí es lo siguiente, y además para que se vea la diferencia. En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces en este caso, él mismo ya lo dijo, si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces pues creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que sigue la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales. No le gusta el linchamiento mediático a alguien que le encanta utilizar la mañanera para el linchamiento mediático. Un rato después comenzó a linchar a los críticos que defendían al nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco y atacaban al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero si quieren lo voy a dejar un momento más adelante eso. Regresamos al caso de Adán Augusto López. Si tiene alguna responsabilidad, que vaya ante las autoridades. Tiene una responsabilidad política y eso es lo que se les olvida. El señor fue gobernador. En el tiempo que fue gobernador tuvo a su lado, él mismo lo reconoce todas las mañanas, a un pillo, a un miembro del crimen organizado. Ese miembro del crimen organizado hizo negocios con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es como si tuvieran en el gabinete de seguridad sentado al Chapo o al Mencho, aunque pensándolo bien, en una de esas sí tenían, si no al Chapo o al Mencho, al enviado del Chapo y el Mencho. Y nosotros aquí tenemos todavía la idea de que no era así.
Y esto que está sucediendo con Adán Augusto López se replicó en todos los niveles del gobierno durante los últimos 7 años. Y ahí, mientras tanto, más de 200,000 muertos. 3,000 en el caso de Tabasco, en el periodo de Adán Augusto López y su gobernador sustituto, mientras que hacía pingües negocios su secretario de Seguridad Pública. Y lo que dice la presidenta es que no hay responsabilidades hasta que la fiscalía lo diga. Hay una responsabilidad política. Y en lugar de tomar la responsabilidad política, lo que terminan por hacer es gritarle: no estás solo y no somos iguales, dentro del Congreso de Morena, en donde, entre otras cosas, porque claro que hubo una serie de acuerdos y de declaratorias que sacaron el día de ayer dentro del Congreso, ahora va a haber algunos grupos que estén en distintas partes del país, seccionales dentro del país, para discutir lo que no les parezca, inclusive también a nivel nacional. Dentro del grupo estará Epigmenio Ibarra. Solo para que vayamos entendiendo el nivel. Adán Augusto López sí, en la foto oficial termina por estar muy lejano de todo el mundo. Ahí se ve en la fotografía, si lo acercáramos, pues veríamos a Javier May al lado de Gerardo Fernández Noroña, veríamos a Paco Ignacio Taibo muy cercano, a Alfonso Durazo, a Dolores Padierna, a Luisa María Alcalde, a la secretaria general sustituta. Vale la pena eso por lo que voy a decir un poco más adelante. A Citlali Hernández, que también la pueden ver ustedes ahí a un lado, al Guacho, al gobernador de Yucatán. Ven ustedes a Laida Sansores, de la cual hablaremos en un momento más. Américo Villarreal también en muy buen lugar. Entonces, si ustedes van revisando, buscando en dónde está Adán Augusto López en esta fotografía muy amplia, muy puesta, pues está muy perdido, ¿no? Algunos con una cara de enojo. O sea, si les va tan bien en Morena, ¿por qué este viejillo está tan enojado? Pues no lo sé, sinceramente, pero tiene una cara de que algo podrido está en Dinamarca. Bueno, mucho por lo que se puede ver en la fotografía que están ustedes viendo en este momento. Aquí anda el señor Ávila, que lo metieron en un escándalo este fin de semana con Luisa María Alcalde. Como les dijimos en esta foto, están todos menos Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de gobierno. Dicen que la ausencia de López Beltrán fue por un asunto personal. Así lo dijeron el día de ayer, que Andrés Manuel López Beltrán, pues andaba en un asunto familiar. Personal nos dijo desde hace tiempo, pero estamos mucha de toda la estrategia que aquí dijimos es justamente con Secretaría de Organización. Mi compañero Andrés Manuel López Beltrán nos ayudó a armar todo el material. Tuvo un tema pues un poquito urgente que lo impidió estar aquí, pero estamos todo el tiempo en unidad, con mucha organización. Somos una dirigencia que trabaja todos los días, que todos los días nos comunicamos. Entonces fue únicamente eso, pero como lo vieron, pues el plan organizativo territorial va de la mano de la Secretaría de Organización. ¿No hay un tema de su papá o de él? No, definitivamente no, y aparte, como lo vimos el pasado 1 de junio, el licenciado Andrés Manuel López Obrador está cada vez mejor. Sabemos que está muy bien, no, nada de eso, un tema personal aparte. Un tema personal. Le preguntaron, de hecho, a su tío, a Ramiro López Beltrán, qué había pasado con Andrés Manuel López Beltrán. Ramiro López Obrador. Ya lo planteó hasta la presidenta, que él tiene que dar una explicación, y él ya planteó ayer de que está en disposición de contestar a cualquier llamado que le haga cualquier autoridad. Pero a la opinión pública, digamos. Ya hay que preguntarle a él. Para no levantar más. Por eso hay que preguntarle a él. Pues no quiere hablar. Le insistimos, pero dijo no. Bueno, ya. ¿Qué le hacemos? ¿Usted sabe cómo se conocieron ellos? No sé, no. Porque... No, ya me vas a meter problemas, porque bueno, nada más ya me vas a meter a que yo investigue allá en Tabasco, quién es la abuelita de Adán y quién es el abuelito del otro. No, secretario, ¿cómo está la relación en este momento entre el gobernador y el senador López Hernández? Pues yo creo que es una relación institucional, que es una relación que se tienen que llevar, ¿no? Uno es senador y el otro es gobernador. Y yo creo que por el bien de Tabasco puede haber una relación. No se saludaron, ¿verdad? Se saludaron, ¿verdad? ¿Cuándo? Hoy. El evento. No se saludaron. No lo vi, fíjate que no vi. No estuve pendiente de eso. Es que ustedes son periodistas y ustedes están muy pendientes de los detalles.
yo no, yo vine al Consejo Nacional. Oiga, hablando de esos detalles, tampoco vino su sobrino Andrés Manuel López Beltrán. Ya me preguntaron que si por qué no vino, le digo que yo no vivo con él. Yo no sé dónde está, dónde anda. Pero no sabe si está bien en general. No, yo creo que sí está bien. No, yo creo que sí está bien. Y mi hermano también está bien. Gracias a Dios, toda la familia está bien, muy bien. Bueno, Muchas pues gracias. entonces será otro asunto familiar que tenga Andrés Manuel López Beltrán. O sea, curioso porque pues es huérfano de madre, no está casado. ¿Qué otro asunto familiar puede ser? ¿Alguno de sus hermanos será? ¿Su hermano Jesús Ernesto? ¿Quién sabe? Eso es Morena. En la misma convención llegó, como lo vieron Laida Sansores, que le preguntaron sobre este caso de censura muy clara que está haciendo en contra de un periódico y de un periodista que está ahora en medios digitales, como este en el cual estoy esta mañana, y que le quiere poner un censor al lado para ver que no hable de ella. Oye, sobre su tema de censura. Por acá, gobernador. Por favor. Listo, hasta aquí. Gracias. Ahí tienen ustedes, no quiso hablar. Ya saben ustedes que a Morena no les gusta que hablen de ellos. Ya ven ustedes el caso específico de Diana Karina Barreras, esta diputada, conocida también como dato protegido, en donde ahora lo que dice es que ya no quiere que le sigan ofreciendo disculpas. Desde la primera vez que se ofreció una disculpa para mí fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública. Lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentí. Ay, pobre mujer. Solo que está mintiendo de nueva cuenta. En su petición al tribunal decía que la quejosa solicitó que la disculpa pública se hiciera a través de 2 medios de circulación nacional y que el tribunal dijo no, porque no lo hizo en medios de comunicación la ciudadana, la ama de casa que utilizó sus redes sociales, sino que lo haga en redes sociales, nomás para que nos demos una pequeña idea. Carla Estrella, la ama de casa que sigue dando las disculpas, ofreciendo disculpas, pues ya hasta se burló diciendo, ándale, déjame disculparme, ¿no? Ya nada, no quiero nada ya. Qué bueno que lo tome con humor. Lástima que no muchos podamos tomar con humor la manera tan terrible que se encuentra la situación, porque si solo fuera una cuestión de politiquería, y que no hubiera otro tipo de razones alrededor, pues no pasaría de ahí, pero el narcotráfico continúa con todo. Ahí la Secretaría de Marina encontró narcolaboratorios en Sinaloa, estos que habían dicho que no existían, en donde se produce fentanilo y metanfetaminas. Pues ahí de nueva cuenta, los volvieron a encontrar. Lo que decía López Obrador que no existía, así como no existía la barredora, pues ahí volvieron a aparecer. Por eso, hablando de Sinaloa, allá anduvo García Harfuch el fin de semana. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el estado de Sinaloa se ha realizado un fortalecimiento y un reforzamiento a la seguridad con 2 elementos centrales: prevención e inteligencia, con la finalidad de realizar investigaciones que deriven en detenciones. Como todos sabemos, en septiembre del 2024 se elevaron los niveles de violencia en la entidad debido a la disputa entre 2 grupos rivales, por lo que desde el inicio de la presente administración se ha incrementado paulatinamente la presencia de elementos principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las acciones coordinadas y el despliegue de equipos especializados ha permitido recabar información de inteligencia y realizar tareas de investigación y seguimiento para desmantelar redes criminales y efectuar operativos para detener a generadores de violencia. Miren ustedes, oye muy bien lo que dice García Harfuch. Lástima que no lo hubieran hecho antes porque vivían la Pax Narca que le convenía tanto a Andrés Manuel López Obrador. Cosas que se ven en Sinaloa, pero de pronto están estallando en todo el país. Apenas esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se detuvieron a 2 integrantes de una célula delictiva allá en Michoacán. Los oficiales que hicieron la detención fueron agredidos
allá en Morelia. Ya no es Apatzingán, ya no es Tierra Caliente, es en la capital de Michoacán. Ya andamos en ese nivel. En la capital de Michoacán también está la violencia exacerbada. No es por nada. No es por nada que el gobierno de los Estados Unidos está actuando de una forma tan quisquillosa en muchos asuntos que tienen que ver con México. Otro de los asuntos que tienen que ver con México y que el gobierno norteamericano está actuando de forma quisquillosa y con sevicia en algunos casos es el de la aviación. El secretario de Transporte allá en los Estados Unidos, el señor Sean Duffy, dijo que ahí vienen las sanciones hacia México por lo que ellos consideran prácticas desleales a la aviación en general. ¿A qué se refieren? Que los aviones de carga que vienen de los Estados Unidos ya no pueden aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya no pueden aterrizar en el Benito Juárez. ¿Por qué? Pues porque el aeropuerto está saturado y porque tenían que hacer útil el Felipe Ángeles. Un aeropuerto que, vuelvo a decir, no es un mal aeropuerto, pero no tiene vías de acceso. Para llegar al Felipe Ángeles es realmente un periplo que no han logrado solucionar desde 2022 hasta este 2025. Y continúa la construcción del tren interurbano y ese tipo de cosas, pero no avanza. Entonces, ya dijeron que como México no está siendo leal al acuerdo bilateral de 2020, desde 2022, ellos mismos van a tomar medidas. Siempre se les olvida a los propagandistas decir esta parte. México rompió el acuerdo que había entre los Estados Unidos y este país y lo rompió al crear condiciones de desventaja hacia los aviones de carga. Es decir, los aviones de carga que van de México, pues sí llegan a aeropuertos que tienen buenos niveles de acceso. Pues si llegas al JFK o a La Guardia o a Newark, tienes buenos niveles de acceso. Pues si llegas al de Atlanta o al de Dallas, tienes buenos niveles de acceso. A LAX tienes buenos niveles de acceso. En México no. Entonces, pues obviamente, ahí viene otra represalia. La Secretaría de Comunicaciones dijo que tiene su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva como respuesta, pero en lugar de ir con la Secretaría de Comunicaciones, ¿por qué no vamos directamente con la presidenta Sheinbaum, que habló de ello en esta mañana? De la Secretaría de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, eso es lo primero. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Cuando llega el presidente López Obrador, bueno, desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. Eso fue, lo primero fue idea de Fox. A ver, Fox no iba a construir el aeropuerto en Texcoco. Acuérdense ustedes que no iba a ser en donde hicieron la construcción todavía, que está ya ni la obra negra porque la desmontaron. Iba a ser en otro lugar.
y donde estaba el movimiento de América Ignacio del Valle, y que después Peña Nieto hizo una confrontación con ellos que terminó en una represión bárbara, y que salían efectivamente los ejidatarios a los cuales se les quería comprar de manera muy injusta sus terrenos para construir ese aeropuerto en $1 la hectárea. $1 la hectárea, era un escándalo. Y salían estos ejidatarios en los noticieros del Canal 40 diciendo, estas botas, mira Fox, estas botas son de hombre, no de puto. Ahí están, si quieren búsquenlos por ahí para que vean que no era en donde se quería construir. Luego se intentó en Tizayuca, y luego por último fue ahí en donde hoy en día se encuentra todavía la X, que a propósito de eso habló la presidenta esta mañana. El Parque de Texcoco, nada más para que vean lo que hubiera tenido que ocurrir. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago, como siempre se dijo. Sería un problema construir ahí un aeropuerto. No, señora, Entonces, a ver, es científica y no entiende. Les digo que no puede ser que a partir del populismo se niegue el conocimiento. A ver, ahora que llueve tanto en Guadalajara y en todo el país, ¿cuál es la principal causa? Además de muchas más. Cuando tú urbanizas y no tienes salidas para filtración de agua, el agua se anega. Esa zona que están viendo ustedes una y otra vez es una zona que ya no tuvo drenaje, B, se anegó desde un inicio, y C, pues obviamente si llueve y está asfaltado, porque se quitaron todo menos los asfaltos, obviamente se va a negar, es un espejo de agua. No es que sea un lago, no es cierto que ahí vaya a salir flora, es mentira. Es un espejo de agua a partir que no puede haber filtración. Ojalá y Juan Pablo estuviera por ahí para corroborar lo que estoy diciendo. Porque además de todo, quieren insistir en ello para evitar hablar del elefante que se encuentra en la sala. ¿Cuál es el elefante? Que desde un inicio querían quitarlo. La Secretaría de Transporte del Gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración. Parece que van a notificar. Eso ya lo pusimos. Pero el punto fundamental de esto es que quieren volver a enjugarnos el dedo, diciendo que es que siempre fue un lago. Sí, igual que donde se encuentra el aeropuerto hoy en día. Y si me lo preguntan así, si me tuercen el dedo un poquito, pues así la mitad de la Ciudad de México. Esto que están viendo aquí en las imágenes, esto que ven, yo tomo esa calle todos los días. Es mi camino de Televisión Azteca a mi casa. Es el bajo puente que pasa abajo del periférico y la carretera Picacho a Jusco. Y entonces así está mínimo una vez, 2, 3, 4, 5 al año, en donde se anega. Y ya sabemos todos los que trabajamos ahí en Televisión Azteca que tenemos que buscar otras vías. Tenemos que irnos hasta Perisur o hasta Insurgentes para poder salir. Porque esto que están viendo es de siempre. Y sí, tiene que ver con la falta de filtraciones, y tiene que ver con la construcción, y tiene que ver con la urbanización, con todo lo que está diciendo la señora Sheinbaum. O sea, y así nos podemos seguir con lo que sucedió en la Magdalena Contreras, en donde así como se ve luego en Guadalajara, también en esa zona de las Lomas Quebradas, esto es Hortensia, si mal no recuerdo la calle. Y vean ustedes. Y así sucedió en el periférico en la Ciudad de México. O sea, lo mismo que hemos visto en Guadalajara en días pasados, a partir de la urbanización, también en la Ciudad de México. Sí, solo para que vayamos entendiendo más o menos en dónde andamos. Ya que andamos en la Ciudad de México y que estamos hablando de ello, hubo manifestación el día de ayer. Manifestación en contra de la gentrificación que empezó en las Fuentes Brotantes, acá en el sur de la Ciudad de México. Se siguió por Insurgentes, llegaron a las estaciones del Metrobús. Maldito Metrobús gentrificador, vamos a romper las estaciones.
Y luego fue peor porque se siguieron hacia el MUAC, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a atacar el MUAC. Sí, no están atacando un Starbucks, no están atacando una tienda Rip and Dip, no están atacando a los gringos, están atacando un museo. Y así, mientras unos están en el mosh pit, otros fueron a romper vidrios, a romper las ventanas. La justificación es porque el arte que estaba ahí, la curaduría es para gente blanca. Es en serio lo que estoy diciendo. La UNAM condenó estos actos de destrucción y saqueo ahí en el MUAC, porque además estaba la librería a un ladito. Sacaron los libros, algunos se los robaron y otros los quemaron. Así, tal cual, la librería Julio Torri, que está ahí, la saquearon y otros más los quemaron. No más para que vayan entendiendo en dónde estamos parados. De eso habló también Claudia Sheinbaum esta mañana. Las propuestas que hicieron para atender sobre todo la necesidad de vivienda y de los altos precios de la renta en la Ciudad de México. Ahí estuvo Sedato. Por cierto, aprovecho para sobre el tema de la marcha de ayer. Hubo algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente. Los actos de violencia. Y segundo, ¿cómo que quemar libros? Eso no podemos solaparlo nadie en nuestro país. Lo único que muestra pues es una actitud, prácticas que solo pueden catalogarse como movimientos fascistas. ¿Y qué mensaje le da a los intolerantes? Bueno, no creo sinceramente que los que hayan quemado los libros y hayan estado haciendo esta manifestación sean necesariamente fascistas ni sean de derecha. Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, andaba algo ocupada viendo qué era lo que se podía hacer con las estatuas. Ya saben ustedes que se quitaron la estatua del Che y la estatua de Fidel Castro de la alcaldía Cuauhtémoc. Hubo una manifestación el día de ayer en donde asistieron 150 personas. De hecho, esta mañana el periódico La Jornada, nomás para que vean en dónde estamos parados, la preocupación de La Jornada, exigen reinstalar las estatuas de Fidel y el Che en una carta abierta en donde dicen que va a haber una reunión el próximo 26 de julio a las 12 del día. ¿Quién firma? Paco Ignacio Taibo II, Paloma Sáiz, su hijo Rodrigo García es una maravilla a propósito, Javier González, Itlali Hernández, Álvaro Barta, Valentina Batres, Ángel Gómez, Aleida Lavés, Miguel Díaz Reynoso, Fernando Corso, Francisco Pérez Arce, Braulio Luna del Canal 21, Genaro Villamil, Horacio Franco, Estefania Veloz, Rodrigo Borja, Ernesto Ledesma de Rompeviento, Violeta Núñez, bueno, les digo, Fernando Rivera Calderón, Jairo Calixto Albarrán, Alejandro País Varela, Ángel Valderas, Pedro Salmerón, Nora Huerta, Jesús Martín del Campo, Luisa Cantú del Canal 11, Tomás Pliego, Sofía Trejo, Eduardo Limón, Sergio Valdillo, Xochitl Bravo, Francisco González, bueno, ya saben ustedes, los sospechosos comunes, los propagandistas del gobierno de la señora Sheinbaum y de la señora Brugada, que habló sobre estas estatuas en una conferencia de prensa. Quiero referirme a la situación relacionada con el retiro de las esculturas de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro, ocurrido recientemente en la alcaldía Cuauhtémoc.
hemos dado nuestra posición al respecto. Estas esculturas artísticas conmemoran un hecho trascendental, el primer encuentro de dos figuras fundamentales del siglo XX, cuyo legado forma parte de la memoria viva de los pueblos de América Latina. Quiero expresar que, si bien hemos dicho que no se cumplió con las reglas establecidas para los monumentos, que debió haberse hecho como lo marcan estas normas, haber solicitado permiso para retirarlas y no se hizo. Bueno, consideramos que, valorando la situación, no queremos que esto se convierta en un asunto que no tenga futuro. Queremos recuperar las esculturas que hoy están en una bodega. Queremos recuperarlas, estas esculturas artísticas. Así que, de manera respetuosa, vamos a pedirle a la alcaldía Cuauhtémoc que nos haga llegar las esculturas o ir por ellas, que nos permita, a través de lo que se requiera jurídicamente, para que ya el gobierno de la ciudad con el gobierno federal podamos tener en un lugar simbólico de la ciudad, céntrico, estas esculturas. Bueno, ahí está Clara Brugada hablando de las esculturas. Hubo operativo en Peralvillo, hablando de las esculturas. Cecilia Flores dice claramente: a nuestros hijos también tenemos que sacarlos con excavadoras. Ojalá los defendieran como defienden a las estatuas. Qué duro, qué triste y qué real. Y habla mucho de las formas en las cuales la Cuarta Transformación intenta distraernos de los temas relevantes. Ojalá y las excavadoras se usaran siempre para quitar estatuas y no para sacar restos de desaparecidos. Para terminar, si me lo permiten, esta mañana le preguntaron al Procurador Federal del Consumidor. Ya ven que la semana pasada había hablado de que había ciertos diputados que le habían pedido que por favor no clausurara un hotel fifí. Así lo dijo él. Hoy le preguntaron cuáles eran esos diputados. Esta es su respuesta evasiva, si me lo permiten, por favor. Y luego hablamos de ella también, si me lo permiten. Con permiso, Presidenta. Bien, más allá de los nombres, yo quisiera dar dos mensajes. Uno es que formalmente o finalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron y están en este proceso y en este procedimiento. Y dos, encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar muchas cosas para atender a personas consumidoras. Y una de ellas que hemos estado analizando muy de cerca es algunos sectores, alrededor de 17 sectores. Le voy a dejar ahí porque esa no era la pregunta. La pregunta era quiénes eran los diputados que habían querido utilizar sus privilegios para poder impedir una clausura por la violación en servicios. Y no la dijo, porque de nueva cuenta entre ellos se encubran aunque digan que no hay privilegios. De transformación. Mucho más fuerte que los tres partidos políticos que apoyan y que Morena, que es pues el partido más importante donde surge el movimiento de transformación. Mucho más que eso. Y lo veo cuando salgo. La gente está contenta. La gente está contenta porque se les está dando dinero. No estaría contenta con la cantidad de muertos, con la falta de medicamentos y con la corrupción rampante. Pero eso parece que se les olvida. Ahora, si me lo permiten, y antes de ir con Marco Vinicio, voy a ponerles, tuve una conversación hace 4 días más o menos,
tuve una conversación con Wolf Alice. Saqué parte de la conversación el pasado viernes en Hechos con Javier Alatorre. Y ahora, si me lo permiten, pues voy a intentar ponerles la conversación completa, porque vale la pena, sinceramente, revisar a una banda que se arriesgó. O sea, es una banda que, si lo tomamos en consideración, pues venía de tener sonidos muy crudos, como es una banda indie. Y ahora está intentando tener sonidos mucho más variados. Voy a dejarlo en sonidos variados, si me lo permiten. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Por qué tratas de decirlo nada más en sonidos variados? Tienen como productor a Greg Kurstin, un hombre que ha trabajado con Kelly Clarkson. Es el coproductor y el coautor de Hello, de esta canción de Adele, que fue un éxito brutal, pero al mismo tiempo ha trabajado con Paul McCartney y ha trabajado con Beck. Entonces, es alguien que realmente le gusta experimentar musicalmente hablando y que ahora tiene esta banda que está haciendo su cuarta producción. La conocemos desde Don't Delete the Kisses, y el último disco, además de Bloom Baby Bloom, que lo hemos tocado mucho aquí en Real, también tiene The Sofa. Esas son las dos canciones que han salido y es una verdadera joya de Sofa, sinceramente se los digo. Entonces, pues qué mejor que escuchar a dos de sus miembros esta mañana platicando de lo fácil o lo difícil, dependiendo, que es hacer música en estos tiempos y arriesgarse, porque pues, luego a la gente no le gusta que los grupos se arriesguen, no le gusta que se salgan un poco de lo que se convierte ya en un sonido que algunos dirían que es característico. Guys, it's a pleasure to have this conversation with you, and I want to start. You are making a brand new record on a brand new record label with a brand new musical producer. How do you feel about starting over in this new road? Amazing. It's I think it's a privilege to be feeling like things are new when you've been doing it. Our first record turned 10 recently, 10 years ago. Not many bands get to be a band with all of the same members for that long, and to be where we are now at the beginning of our fourth album, and to feel so excited and to feel kind of like we're at the start again, and that's really lucky, I think. Tell me about the main differences between the production of your first record and this one. Oh my God, we had no idea what we were doing on the first one. It was a guy called Mike Crossy who produced it, and we were awful, I think. We must have been so annoying. We didn't know how anything worked, but we had all these grand ideas about what we were trying to do and couldn't get there or whatever. And he did a brilliant job of pulling together a record in a really short amount of time. But poor guy, we gave him a difficult time, I think. And now we worked with Greg Kurstin on this record, on The Clearing, and he's an absolute superstar. He's kind of at the top of his the top of the tree in terms of songwriters, musicians, and producers. He's a mega talent, and we wanted to work with him for a really long time, and he was just something else, something really, really special. Yeah, it's easier to work with somebody that lets you get everything you want than with someone that have a very main idea to how to make a new sound, or to do a successful sound. I asking you this because I remember when in 2008, I think, I interviewed Coldplay, and they were making Viva la Vida with Brian Eno. And they were talking to me about how they were on a castle and was very strict with the sound and the kind of music that they want to go from a medium band to a huge band. And it was a success. How was this kind of evolution from making music for a production, some kind of medium or small, to this kind of super producer? Well, it's interesting, isn't it? Because I think we tried to actually pare it back this time and not make this enormous pop production, make something that sounded a bit more natural and organic and, had a bit more space in, maybe. It's funny you talk about Viva la Vida, because that was also done by Marcus Drabs, who did our last record. And, he's a very unique producer and a lovely guy. He's a really special person. But yeah, I think this record is about space more so. Yeah, I think
I think what you said at the beginning there is really interesting. Like it's almost like a challenge when you have someone like Greg to work with, and he has the capacity to help you realize any idea. It really makes you consider what you're trying to do and makes you consider exactly what you're putting. Like not that you're ever not thinking about things, but it kind of gives you that extra level of consideration. And I think we were really particular with what went into this album, and that was probably because we had this. When you have the tools at your disposal, you're like, okay, now I need to make the right choices when I'm making this record. I have to say that listening to Bloom Baby Bloom is so energetic, but also has all the contrast with the sofa. How do you manage this kind of contrast making this music? That's Wolf Alice. That's what we do. It's quite indicative of like, those are just the two sides of the reality. Like, I mean, in terms of the songwriting and stuff, Bloom Baby Bloom, that song, I mean, won't speak on Ellie's behalf, but we spoke about that as being a song that's designed to be performed. And I kind of think that got taken, like we took it to its furthest conclusion we possibly could. And then a song like The Sofa kind of explores the duality of those two things of like being and doing what we do for a living, which is going into these spaces and performing, which can be 100 miles an hour. And then also the very human experience of just wanting to sit on the sofa and kind of like be okay with where you are in the world. You know, it's like, I think Els did a really good job lyrically on both of those songs. Of kind of, You're living 1,000 miles per hour, making music in London or in LA or here in Mexico City. Have you ever thinking about all the road that you have go to and the road that you are going to? Yeah. You know, we've had a career, you know, and that's not something that a lot of people in our position, you know, can say really, that we've been a band for longer than 10 years. You know, we've been a band for 12 plus years, and we're, you know, putting out our fourth record. You know, a lot of bands, a lot of artists, you're lucky if you get to put out one record, and then so it's, you know, we're hugely, you know, grateful about all the past that we've had, and just there's so many exciting things. It feels like in the foreground, you know, with working with a new record label, you know, getting experiences like this to come out to somewhere new and exciting, and, you know, meet people and talk to people and get to kind of start from the beginning all over again. It feels like there are a lot of new, fresh beginnings in this, you know, maybe this indie story that's been going on for a while. In these 10 years, the music landscape has changed a lot. And in the middle, there was a pandemic. How do you adapt to these kind of changes, even in the musical way or also in the social way? Because I think that about 10 years ago, for the people to know your music, you had to go to the radio stations and you had to ask the programmers to put your songs. And right now it's like streaming, but also the competition is quite difficult. It's fierce, isn't it? We don't really know. I mean, you know, the last record was kind of put out in COVID. So it's kind of warped our reality as to kind of where we are a little bit, hasn't it? yeah, it's probably why things feel new for us at the moment, because Blue Weekend literally came out in lockdown. I think it's interesting. I think it's fascinating having been a band long enough to know that, like you said, the radio plugger culture and you get your song playlisted was the biggest thing, and now the social media side of things is so much more important. I think there's kind of there's like a strange thing with old people who've done it for a while to have a negative connotation around social media, and a lot of those things are essentially entertainment platforms. Like what people are making on those are so multifaceted. Like one person can output something completely different to the other. It's just essentially another tool for entertainment or for, I don't know, whatever kind of information it's kind of trying to convey. So I think not being afraid of new things when you're a band that have been doing it for a while, or any person, because, you know, you can make of it what you want. There's some really creative stuff there. So that's quite exciting. It's democratized, isn't it? You know, It's not, you know, what people listen to isn't kind of in the hands of a select few kind of, like you were saying, you know, people at radio or people, you know, at television, producers, kind of things like that. It seems a lot more democratic now. It seems like, you know, somebody can go and listen to, well, young people can go and listen to anything now. And they can make it big. Exactly. Which is cool. But also there's a risk, because I could listen in a day about 1,000 songs, but to put some interest in one song is quite difficult, because this kind of offer that it's all in the media and all on the social media.
But that's the thing that I think is the mainstay, isn't it? Like those are all the different, all these different kind of ways of communicating what you do, your art. The thing that hasn't changed is we've always had the songwriting is like we're trying to write the best songs at whatever happens, and how you like distribute those songs or how you show those songs to the world changes. But at the core of it, if something resonates emotionally, lyrically, or kind of just pulls on people's heartstrings in like a mass way, that's been a consistent forever. So that kind of some things stay the same, and then these other things change around it, and that's kind of weirdly reassuring to me. How to read the ropes about the fans that always want some kind of sound, and when you are experimenting some kind of new sounds or new kinds of genres or new kinds of producing musics, they are the band I like, but also they are not the band I like right now. Yeah. Well, we haven't taken the back catalogue away. They can go listen to the old stuff, you know. I mean, it's just life, isn't it? I mean, regardless of art, just, you know, stuff changes. You know, nothing stays the same. That's how it is. I'd encourage people to go out of their comfort zone, maybe. Or maybe not. If they don't like it, fair enough. That's also fine. Yeah. I also think it's nice to see artists trying new things. I don't understand why that would turn you off completely. If you might not like it, but I think it requires a bit of bravery to see people try something. Like, if you try new things, you are staying young. If you're trying new things, you've just still got a passion for life. Yeah, for doing, like, you know, doing the same thing over and over again. I mean, it could be the best thing in the world, but if you do the same thing for us, I think maybe. Well, that's a factory, isn't it? Yeah. It's not being an artist, I think. What kind of new thing you have tried in the last 2 days? Oh, in the last 2 days? I've had quite a lot of new experiences because we've been in Mexico City and it's been amazing. I've had some of the best quesadillas I've ever had in my life. Really? Like 2 blocks over, Jenny's Taco, something like that. Oh, just brilliant. Amazing. I've had the new experience of every single person I've met has been lovely. It's very rare that you go walk around a major city and everyone's nice to you. And it's Mexico. I know. What? And Mexico rocks, man. Honestly. Well, you have a huge fan base here in Mexico, and many are asking why you are making a little concert here in Mexico City when they are expecting to see you on a festival or in arena. Oh, we're asking the same question. I think because that's what we have been doing up until now for the beginning of this record. We've been in Ireland, we played tiny shows in Berlin, in Madrid, in Paris. And at the start of our new record, the kind of beginning of this clearing era, we've been doing these small shows. I think we should be playing a bigger show here, to be quite honest with you, and I'm annoyed we're not. But I think it was a view to try and do something much bigger next year and hopefully come back, because it feels like we have to come back and play a big show here from the way that everyone's reacted, just the people we've met. I mean, we haven't even sound checked at the gig yet, but it's a taster of what's to come, hopefully. So we can expect to see you again in this 2025 or 2026. Hopefully. I mean, we can all march downstairs and go and ask our manager to do that. Bring the camera down. Yeah, let's go. Stephen Tavern is his name. You can go find him. Tav, we've got to come back, man. So my time has run out, so I have one last question. How do you see yourself in the next 5 years? How do I see myself in the next? I don't know how I see myself in the next 5 minutes. So I don't believe that. Every one of us has some kind of dreams or goals to fulfill. Yeah, totally. But I think that is true. But I think we have had the success of making an album we're really proud of. So I'm kind of basking in the afterglow of that and having so many new experiences that I'm trying to put 5 years at bay for a little minute. We've got some things coming up though that kind of challenges though, right? We've got, you know, arena touring to do over kind of in the UK and Europe that's really new, and I think that being a success, that would be a big that would be a big thing for us. I can see that in these 5 years you can be an interviewer. You're very. I forgot he's got a mic there. Guys, it was a pleasure to have this conversation with you, and have a great success tonight here in Mexico City. Thank you so much. Lovely to chat to you. Thanks, guys. Thank you very much. Thank you. Ahí tienen ustedes a Wolf Alice esta mañana con nosotros. Ay, dice gente que los quiere escuchar. Háganlo si no los han sintonizado.
Gracias a la gente en Facebook. Mañana, ya saben, a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, perdón. Sí, a las 8 de la mañana pueden escuchar música. Dice que les gustó mucho. Pues escúchenlos porque realmente son buenos. Y ya que andamos en Inglaterra, ayer hubo concierto en Manchester. Hubo concierto en Manchester, el último en Manchester entonces déjenme ir con Amin, a ver si quiere entrar, porque pues para que nos diga más o menos cómo estuvo la cosa, ¿no? Sería interesante saber cómo estuvo el concierto de Coldplay allá en Manchester. Se está acercando ya la presentación de Coldplay aquí en la Ciudad de México. Septiembre, si mal no recuerdo, 12 y 13 de septiembre. Van a estar. Entonces ya le había pedido a Servivar que estuviera. No, por alguna razón no está entrando. Ya saben ustedes que esto no funciona como uno quisiera. Entonces, lo que vamos a ver, por lo pronto, yo lo que digo es que mientras tanto voy a ver quién entró. Pues miren, mientras entra Servivar. Marco, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Terminó el fin de semana con la lluvia. Pues me quedé en mi casa para evitar cualquier tipo de problema, pero alrededor de mi casa todo se cayó. Así que rápidamente, Marco, vas con el reporte de tráfico. Claro que sí, muy buenos días para decirles a todos y todos cómo se encuentra el tráfico en los momentos en la metropolitana, en la avenida Concepción del 4, en la avenida Concepción y Unión del 4 y un percance para que lo tomen en cuenta. Cierres en Juan Sarabia y Juan Susú, esto en la comunidad Ferrocarriles de Guadalajara. En la carretera libre Zapotlanejo, a la altura de fraccionamiento del Roble en dirección hacia la Central Nueva, hay un percance también para que lo tomen en cuenta. Otro percance más ahí en la carretera Chapala, a la altura de las Pintitas, hacia el aeropuerto, para que lo tomen en cuenta. Además, una inundación en Adolfo desde Concepción hasta Periférico Sur. Hay otro tráiler volcado en carretera Chapala, a la altura del Macrolibramiento, en dirección a Guadalajara, también para que lo tomen en cuenta. Inundado el túnel de carretera Nogales desde La Moderna. Además, cierres en Niño Ceres y Marculera, Marcelino García Barragán. Semáforos que no funcionan, Isla Pantenaria, Isla Cozumel. Mal sincronizados los de Juárez. No funciona en Manotero y Tepeyac. Juan Palomar y Arias en Naciones Unidas. Periférico Norte y Tercera Independencia con mucha carga vehicular. Lázaro Cárdenas de Puebla, Avenida Colón. El Nodo Revolución con carga vehicular. Igual que Avenida Niño Ceres de Marcos Montero hasta la zona de Río Nilo. Y González Gallo y Salvador López Chávez también con carga vehicular. Lo que esta mañana el reporte diario de Radio Real. Gonzalo todos. Vaya, Saludos hasta Inglaterra. Marco, todo como siempre en Guadalajara, esperando que no caiga una lluvia. ¿Cómo cayó de nueva cuenta el fin de semana, trastocando todo? Efectivamente, todavía hay estragos, como les digo, Avenida Concepción sigue inundado, algunos túneles siguen inundados, muchos semáforos sin funcionar, y pues resguardando, porque efectivamente esta semana se espera que nuevamente llueva por el fenómeno del monzón, que tenemos ese clima en la zona de Baja California, pero pues bueno, afectará también a todo el país. Gracias, Marco. Gracias a ti, que otra cosa no pasa, por aquí mañana, cuídense todos, hasta entonces. Adiós, Marco, y ahora sí voy directamente ¿En dónde estás, Amin? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Me encuentro en Manchester, en la zona de, no es Spitalfields, se olvidé el nombre, pero cerca del fan store de Oasis, y justamente estoy esperando el transporte que me llevará de regreso a la estación de tren rumbo a Londres. Bueno, lo que sirve mucho allá sí son los trenes. ¿Cuánto haces de Manchester a Londres en tren? El tren que voy a tomar le toma 3 horas y media en llegar a la estación de Euston en Londres, desde la estación de Manchester Piccadilly. Bueno, de Manchester Piccadilly te vas a Euston en Londres. ¿Cómo estuvo el concierto el día de ayer? Creo que les llovió. Fíjate que no. Bueno, el día de ayer llovió muchísimo en Manchester. Se pronosticaba lluvia durante toda la semana. Yo llegué el día jueves y estuvo a pedir de boca el clima, estuvo cálido, no llovió para nada. Fui al concierto del sábado, donde pues, también se pronosticaba que iba a llover en la noche, pero la lluvia sucedió en la tarde, antes de que todos nos fuéramos hacia el concierto. Y ya entrando en materia, te puedo decir que el concierto es uno de los mejores que he ido en mi vida, si no es que el mejor. Se llevó a cabo en Heaton Park, pues es un parque público y es una extensión de terreno enorme. Yo creo que justamente lo estaba pensando esta mañana y creo que es mucho más grande que la Curva 4, que es donde se lleva a cabo el Corona Capital. Y vaya, o sea, todo Manchester está vuelto loco. No te diría que es un caos, más bien creo que la gente está muy feliz, todos los negocios están trabajando muchísimo para darse abasto con todas las personas que vinieron a esta serie de conciertos de Oasis. Hay
o sea, tú puedes ver personas uniformadas con el merch oficial de Adidas de Oasis en la calle. Ahorita que estábamos en la tienda oficial, en el pop-up store, todavía había mucha fila para entrar, a pesar de que pues, el último concierto aquí en Manchester se llevó a cabo el día de ayer. Oye, a ver, porque todavía faltan un montón de conciertos en Inglaterra. Creo que faltan como 10 en Wembley. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en Wembley hay un concierto ya el miércoles y bueno, de ahí creo que hasta el 1 de agosto, el 5 de agosto, recuerdo, que va a estar presentándose Oasis. Pues la verdad es que sí se consiguieron muchísima chamba en esta reunión. Y bueno, de aquí a septiembre, vaya, o sea, vamos a estar viendo contenido en redes sociales todos los días, fácilmente. ¿Es el mismo playlist que presentaron en su primer concierto? O sea, ¿es más o menos lo mismo o hay algún tipo de diferencia que hayas tú descubierto o que hayas visto? Fíjate que es el playlist que publicaron en su Instagram cuando hicieron este concierto en Cardiff, en Gales. No cambió nada. Si acaso, pues nada más la interacción con el público. Mencionaron este asunto con Coldplay de la pareja que fue descubierta. Interactuaron muy poco con la gente, pero fuera de eso insertaron la canción de Octopus's Garden de los Beatles al final de una de sus canciones y ya. Entonces, para quienes quieran ir preparados, pues ármense de su playlist, escúchenlo de aquí a septiembre, que van a estar en Ciudad de México. Y eso me lleva a dos preguntas. La primera, ¿vas a repetir en septiembre? Sí, tengo la fortuna de repetir en septiembre. Cuando salieron los boletos a la venta de este concierto, la verdad es que nunca me imaginé que fueran a dar gira. Entonces, pues no me iba a quedar con las ganas de ver la reunión de Oasis. Y posteriormente ya fue que anunciaron que iban a estar en Ciudad de México. Entonces, pues sí, la verdad es que voy a dobletear porque pues tengo, pues afortunadamente, buenas amistades que pensaron en mí y compraron un boleto para uno de los conciertos. Y por último, a ver, dices que fue uno de los mejores conciertos. ¿En qué momento vas solo por principio de cuentas? No, vengo muy bien acompañado por Dulce María Maldonado, que está aquí a mi izquierda. Ella vive en Berlín, es de Ciudad de México. Y bueno, o sea, hemos ido a muchísimos conciertos y este no iba a ser la excepción. Entonces no vengo solo, no es una experiencia que viví solo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿en qué momento se emocionaron más los dos? ¿En qué canción? ¿O en cuál así ya derramaste la lágrima? Sí, si te soy muy honesto, sí lloré cuando cantaron Whatever. Uh-huh. Yo pensé que iba a suceder hasta que empezaran a cantar Don't Look Back in Anger. Ajá. Pero, pues sí, o sea, el mensaje de la canción de Whatever fue lo que me pegó, que ya es hacia el último tercio del concierto que la cantan. Pero bueno, o sea, digo que es el mejor concierto de mi vida, o uno de los mejores, porque creo que la vibra de la gente de Manchester, Manchester es una ciudad mucho de fiesta, de mucha música, muchos conciertos y bandas que nacieron aquí. Entonces, por tradición, ya la población es como exigente con el tipo de música que escucha y con los shows a los que asiste. Entonces sí fue como ver renacer a estos hijos pródigos de Manchester en Heaton Park. Pues mira, me da mucho gusto el poder platicarlo contigo, que lo compartas con la audiencia y verte tan contento. Yo estoy feliz de haber podido tener esta experiencia y muy emocionado de pues, también verlos en mi país, en México y sobre todo en la ciudad, y poder compartir con más personas de mi círculo social pues este concierto y esta banda que por muchas razones, no sé si tú compartas esto, pero yo nunca creí que se fueran a reunir. No, bueno, pues Noel lo insistía una y otra vez, ¿no? O sea, ya he platicado la anécdota de que me tocó después de que le preguntó Claudio de Telehit, si se iban a volver a reunir y que dijo, efectivamente, nunca lo diría en la televisión mexicana y luego nos tembló a la mitad de la entrevista. Entonces,
era muy complicado, pero pues ahora sí se está dando y creo que tendremos la oportunidad de volver a platicarlo por allá de septiembre. Bueno, yo encantado de platicar contigo más adelante sobre esta banda y sobre el concierto, y pues te agradezco mucho el espacio y que me hayas invitado, Gonzalo. El agradecido soy yo, porque además que lo hagas desde Manchester tiene una connotación muy, muy especial para todos. Te mando un gran abrazo, Amin. Abrazo y nos vemos pronto, Gonzalo. Que estés bien. Hasta luego. Su handle en Instagram es Servivar, por si lo quieren seguir. Ahí está Amin Cárdenas esta mañana con nosotros aquí en Real, a punto de acabar el programa. El Evangelio del Día. Ya porque ya va llegando Jair Cardoso y Musicofilia. En aquel tiempo le interpelaron algunos escribas y fariseos, diciéndole: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Mas él respondió: una generación malvada y adúltera. Una señal pide y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque de ellos se convirtieron por la predicción de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ya vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Eso es palabra de Dios. Bien, nos escuchamos mañana a las 8:30 de la mañana. Buenos días. Esto es real.